Hoy nos resulta difícil imaginar que la Gran Depresión se produjera por una acumulación de grandes errores, de grandes desastres. Es importante recordar que aunque la inestabilidad financiera forme parte del régimen capitalista, como queda claro a lo largo de este siglo, la Gran Depresión fue algo único. Solo ha habido una. Por ello, debemos preguntarnos por qué sucedió. El jueves 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York registra una caída de un 13% del índice Dow Jones, un récord para la época. Esta jornada de pánico y de destrucción de riquezas pasó a la historia como el Jueves Negro. Ninguna sibila o profeta supieron advertir de la tempestad que se desataba y que golpearía, una tras otra, a todas las economías fuertemente imbricadas del mundo capitalista, sorprendidas en plena euforia. Desde hacía 10 años, el mundo vivía despreocupado al ritmo de los años locos, como para exorcizar el recuerdo de las horrendas masacres y la devastación de la Primera Guerra Mundial. Con la firma del armisticio, Estados Unidos se convierte en líder incontestable en los ámbitos financiero e industrial. Reemplaza así a una Europa extenuada y endeudada por el conflicto mundial, que la obligó a destinar toda su producción a la guerra y a olvidarse de los mercados tradicionales. En Detroit, en el corazón de Medio Oeste, Henry Ford inventa una nueva organización de la producción: automatización, estandarización de los procedimientos, salarios relativamente elevados y precios bajos para asegurar un consumo masivo. En 1921 se fabrican 2 millones de vehículos, en 1929 6 millones. Sostenido por la innovación y por los créditos al consumo, el crecimiento americano de un 5% de media se mantendrá durante toda la década. Este crecimiento favorece a todos los sectores de la economía, a la bolsa y a las nuevas industrias como el cine, la aviación, el petróleo, las comunicaciones y los bienes inmuebles. Es la velocidad de la flamante máquina del capitalismo moderno que se mueve al ritmo acelerado de una película muda. Pero la agricultura, testigo de un mundo más tradicional, permanece apartada de esta evolución. El aumento de productividad y la nueva competencia de países como Australia o Argentina provocan la caída permanente de los precios mundiales. Los stocks se acumulan y los pequeños agricultores no pueden con las deudas. La depresión agrícola crónica debilita el sistema y testimonia que dos mundos muy diferentes viven a ritmos casi incompatibles. Al otro lado del Atlántico, apenas puede seguirse la carrera estadounidense de la prosperidad. Europa Central, heredera de la monarquía austrohúngara, no se recupera de la ruptura de ese gran mercado antes unificado. Apenas sale del marasmo y del paro masivo durante los años 20. Alemania está peor aún. Debido al enorme peso de las indemnizaciones de guerra que tiene que pagar a los aliados según el Tratado de Versalles, registra la hiperinflación en 1923. En noviembre eran necesarios 400 millones de marcos para comprar un dólar. A partir de 1924, la ayuda financiera americana le permite enderezar la moneda y pagar las indemnizaciones a ingleses y franceses, quienes gracias a este dinero pueden reembolsar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Estas maniobras financieras relanzan poco a poco la economía alemana. En 1925 el paro disminuye un 75% y la clase media, arruinada por la inflación, comienza a ahorrar. Es el apogeo de la democracia de Weimar. En la calle y en el Parlamento, la socialdemocracia se mantiene en el candelero. El ejército respeta al poder civil. Los comunistas hablan de la unidad de la izquierda.
El Partido Nacional Socialista de Hitler, quien había apoyado la tentativa de alzamiento XXVII, asistimos a la subida de la Bolsa de Nueva York, nutrida por el ahorro de las clases medias, que acceden a la prosperidad a través de una densa red de 24.000 pequeños y medianos bancos con inversiones especulativas de alto riesgo. Se permite la compra de acciones a crédito de hasta un 90% de su precio. Esta marea de dinero hace subir a todos los barcos, incluso a los que no son capaces de salir al mar. Esta burbuja especulativa creciente es tan peligrosa que el verdadero motor de la economía comienza a fallar al menos desde 1926. La otra América, la de los suburbios industriales o de los campos endeudados, tiene problemas para seguir el ritmo y para consumir. Algunos precios bajan, los excedentes se acumulan, pero son pocos los que ven venir la crisis cuando se baten todos los récords en estos años locos en los que el héroe incontestable es Charles Lindbergh. Elegido en 1928 con un programa basado en el capitalismo integral, Herbert Hoover se esfuerza en frenar la tendencia.
Con su ministro de Economía, el banquero Melón, intenta reventar la burbuja especulativa y para ello no duda en inspirar una política de subida de tipos de interés. Pese a ello, la bolsa resiste muy bien, demasiado bien. Habrá que esperar 9 meses hasta septiembre de 1929 con el hundimiento.
Keynes, cuyas ideas se irán revelando paulatinamente como proféticas. Keynes escribió mucho sobre la Gran Depresión porque la vivió y la comentó como contemporáneo. Pensaba que la Gran Depresión ocurrió por una mala gestión de la política monetaria de la Reserva Federal. Consideraba que habían subido y mantenido los tipos de interés demasiado altos durante mucho tiempo, 2 años antes de 1929, por lo que habían desanimado a los inversores. Como consecuencia, se produjo un desequilibrio entre ahorro e inversión. Debían haber mantenido bajos los tipos de interés. Yo creo que este ha sido siempre el núcleo del análisis de Keynes. Las autoridades monetarias mantuvieron los tipos de interés demasiado altos. Para Keynes, 2 errores humanos, 2 errores políticos, transformaron lo que podía haber sido una simple crisis bursátil en una catástrofe mundial. Para empezar, al principio de la crisis, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés al 9%, y Mellon, secretario del Tesoro, provocó el cierre de cientos de bancos en lugar de inyectar rápidamente liquidez al sistema. Se produjo una reducción de la masa monetaria que llegó al 35% en 1933, obligando a la gente a reinventar el trueque y los bonos de compra. Simplemente asfixiaron al enfermo antes de empezar la operación. El segundo error denunciado por Keynes es el proteccionismo. Mientras que el dólar mantiene su paridad con el oro a cualquier precio, arruinando la capacidad exportadora, Estados Unidos levanta una muralla aduanera para luchar contra la caída mundial de precios. Es la llamada tarifa Hawley-Smith, que en algunos casos eleva las tasas de importación en un 40%. Rápidamente lo imitará Japón. Y en 1932, Inglaterra. Si una barrera aduanera en un momento dado puede salvaguardar un sector económico particularmente amenazado por la competencia, su generalización e inevitable reciprocidad provoca una nueva recesión global de los mercados accesibles. En lo sucesivo, la dinamita inyectada en el sistema va a romper las últimas canalizaciones. En los Estados Unidos, la prosperidad prometida por Hoover no llega nunca y el país se hunde en la angustia. Los campesinos de Oklahoma, en su trágico éxodo hacia la tierra prometida californiana, inspirarán a John Ford, igual que suscitaron la indignación sarcástica de Sidney Pollack, las maratones sádicas de parados desesperados, obligados a bailar el máximo tiempo posible, meses incluso, a cambio de comida. John Steinbeck y Horace McCoy mostrarán un mundo exangüe y desesperado que ha tocado el fondo del abismo. Sin embargo, una fuerte convicción se impone, rehusada por todas las fuerzas políticas. El liberalismo está vivo. El capitalismo clásico está desfasado. Ahora el Estado, es decir, la voluntad popular, tiene que intervenir cueste lo que cueste. Tiene que aplicar fuertes remedios e incluso salir de la economía de mercado si fuera preciso. Estados Unidos tiene la suerte de disponer de grandes reservas de democracia. En este camino aparece Roosevelt. En enero de 1933, Franklin Delano Roosevelt asume el poder de la primera potencia económica del planeta.
Patricio Humanista quiere ampliar las barreras de la República Democrática para incluir en ellas a los obreros de la industria y a los campesinos empobrecidos con la crisis. En los 100 primeros días de su mandato, Roosevelt impone una reforma bancaria y bursátil, un programa nacional de grandes obras y un programa de apoyo directo a los agricultores, además de acometer una fuerte devaluación del dólar y la bajada concertada de los tipos de interés. A finales de 1933, las curvas de paro y de crecimiento comienzan a invertirse. Alemania, segunda potencia económica del planeta, no podrá disfrutar de una solución democrática. Pero Hitler, quien llega al poder casi al mismo tiempo que Roosevelt, a finales de enero de 1933, sabrá transmitir el sentimiento de una posible salida de la crisis y de la desesperación. Hombre del pueblo, rencoroso y sometido a las jerarquías tradicionales, sobre todo militares, solo piensa en excluir, quebrar, someter y finalmente destruir. Demiurgo del mal no le faltan ni la habilidad ni la energía que también caracterizan a Roosevelt, demiurgo del bien. Pero sus concepciones fundamentales son diametralmente opuestas. Sin embargo, en Berlín, las recetas económicas son a menudo las mismas que en Washington. Ya los últimos gobiernos de Weimar en 1932, los de Papen y Schleicher, se habían inspirado de la política americana, una vez saldadas las indemnizaciones. Pero es Hitler quien se beneficiará de los primeros efectos positivos del programa de reactivación. Llama rápidamente al mejor experto en finanzas, al antiguo gobernador liberal del Reichsbank, Hjalmar Schacht, quien pondrá las ideas de Keynes al servicio de la dictadura nazi. Hitler no sabía nada de economía y muchos de sus principales colaboradores tampoco. Pero Schacht era un maestro. En 3 años fue capaz de dirigir la recuperación económica según un modelo casi keynesiano, que constituía en sustituir al Estado por la economía privada. El Estado relanza el gasto mediante la construcción de carreteras y después a través del armamento. Solo hicieron falta 2 años para que la economía de armamento se pusiera en marcha. A finales de 1935 ya era un hecho. En 1934, Schacht firma el primer acuerdo bilateral de comercio con algunos países de Europa del Este. Es una actuación que favorecerá el enriquecimiento de Alemania. También creó un plan que permitió la financiación secreta del rearme, que tuvo el efecto de desarrollar el mercado de las materias primas. Todo esto eran noticias maravillosas para Hitler. Paradójicamente, en Estados Unidos, tierra de elección del keynesianismo democrático, los progresos son más lentos, más inciertos. En 1935, el Tribunal Supremo, dominado por las fuerzas conservadoras, anula lo esencial de la legislación del New Deal. Esta será salvada políticamente por la combatividad obrera del nuevo sindicato, el CIO, que sostiene con huelgas de masas la nueva política del presidente, y por la fuerza de la corriente democrática en la opinión pública, que mantendrá a Roosevelt en el poder. Pero desde 1937 la economía, aún frágil, recae en la deflación. Keynes y Roosevelt se vieron una vez en 1934. Después se volvieron a encontrar durante la guerra. No sabemos cómo se entendieron, pero sí sabemos lo que Keynes intentó aconsejar a Roosevelt desde Inglaterra. Le envió algunas cartas, pero a Roosevelt no le gustaba que Keynes le aconsejara. No quería que le dijera cómo debía dirigir la economía de Estados Unidos, además de que las cartas de Keynes no brillaban por su diplomacia. Sin embargo, eran muy interesantes. En ellas le decía a Roosevelt que si el New Deal no marchaba tan bien como debiera, era porque desconfiaba demasiado en los hombres de negocios.
Lo que debía hacer era confiar en ellos y no confundir recuperación económica con reforma. Usted intenta reformar la economía americana, mientras que la prioridad está en la reforma. Por eso hay que darles a los hombres de negocios la sensación de aprecio y no hostigarlos continuamente. Esto es destacable, pues Keynes había comprendido la necesidad absoluta de mantener la confianza de los inversores en el sistema capitalista. A partir de la segunda mitad de 1938, se impulsa la producción de fábricas y arsenales y se acelera la salida de la crisis en todo el mundo. Pronto se llegará al pleno empleo, pero al precio de una desestabilización, esta vez definitiva, de lo que resta del orden mundial. Solo Estados Unidos, gran vencedor, primero económico y luego militar en los años del conflicto, conservará un recuerdo positivo de este terrible periodo en el que la prosperidad y las victorias en el campo de batalla serán solo suyas. Pero las duras pruebas de la Gran Depresión marcaron profundamente el inconsciente histórico de los pueblos, y antes del fin del conflicto, los aliados se reunieron en Bretton Woods para redefinir un nuevo orden económico. Gracias a las lecciones aprendidas con la crisis de 1929, crearán algunas instituciones, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, destinados a prevenir una catástrofe semejante. Sin embargo, la sombra de 1929 parece volver cada vez que una bolsa se hunde, cierran bancos y empresas y crece el número de excluidos. Entonces el pánico se apodera de un mundo súbitamente inestable. Tras la horrible máscara de la miseria, aparece con angustia la sombra de la Gran Depresión.